Ya, ok. En el tema de esta noche y la última parte de la encíclica, en el capítulo 8, caminamos hacia la conclusión, el final. Y se podría decir que son prácticamente dos temas en discusión. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo como fundamento último y la identidad cristiana. Después, el Papa considera lo que tiene que ver la religión con la violencia y finalmente una invitación general a todos. La carta tiene que ver también como empieza, dirigida a todos los hombres, como carta encíclica, y tratando pues del tema de la amistad. El objetivo de cada religión es valorar cada persona como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios. Y de esa manera servir de aporte valioso para la construcción de la fraternidad y la defensa de la justicia en la sociedad. Entonces, este diálogo no es solamente por diplomacia o tolerancia, sino que es para establecer amistad, paz, armonía, compartir valores, experiencias morales y espirituales, en un espíritu de verdad y de amor. La cuestión es que hay en la humanidad una llamada a la trascendencia, es a algo más allá de lo que son incluso hasta los mismos valores. El Papa Juan Pablo II lo comentaba en una carta a los 100 años de la Rerum Novarum para el año 91. Decía, si no hay una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio que garantice relaciones justas entre los hombres. Entonces, intereses de clase, grupo, nación, los contraponen inevitablemente unos a otros. Entonces, si no hay una verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión. ¿Se escucha? Entonces, sí, se escucha, padre. Ok, como la verdad trascendente es algo que está encima de ti, encima de mí, y al mismo tiempo nos supera independientemente de quién es cada quien e incluso de a qué religión pertenece. Si es musulmán, si es judío, si es cristiano, hay una verdad superior. Y eso viene siendo la presencia de Dios como un bien para la sociedad, buscando a Dios con un corazón sincero, siempre que no metamos en esa búsqueda intereses personales o ideológicos, y eso nos ayuda a reconocernos como compañeros de camino, independientemente de qué fe compartamos.
Pero cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba adorando ídolos. El hombre pierde su dignidad, sus derechos son violados y se cometen muchas atrocidades que conducen a la privación de la libertad de conciencia y la falta de la libertad religiosa. Y finalmente la humanidad queda empobrecida, privada de esperanzas y de ideales. Pues hoy día, entre las causas de la crisis del mundo, está la conciencia humana anestesiada, un alejamiento de los valores religiosos, el predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en lugar de los principios supremos y trascendentales. Y en esto piénsese, no solamente como durante muchos años se pensaba que se hablaba de la filosofía materialista desde una óptica del comunismo, pero el capitalismo que se está viviendo actualmente tiene la misma consecuencia que la, la sociedad comunista. Son al final distintos elementos que se valoran, pero en todos ellos, en los dos lugares, la persona humana queda denigrada. En una sociedad capitalista, el dinero es lo que toma la primacía. Eh, y también en la comunista, desde el punto de lo económico. Y entonces, no hay que olvidar que tanto los diversos textos religiosos clásicos, ya sea como para los judíos, la parte de la Biblia que conocemos como Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento para los cristianos, para los musulmanes, el Corán, y también otros grupos religiosos, los Vedas, los hindúes, todos ellos con sus textos clásicos ofrecen una fuerza motivadora de gran significado para superar esa cortedad de vista que presentan los distintos racionalismos. Y si bien la Iglesia dice respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito privado. Entonces, es cierto que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria propia de laicos, pero aún ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. O sea, a nivel de la política partidista, eso corresponde más que nada, digamos que a todo cristiano, pero de una manera especial, al envolverse en ello de una manera activa, es tarea más propia de los laicos, siendo aún católicos y asumir ese compromiso político. En cuanto a los ministros religiosos, por razón de su trabajo, no pueden envolverse en la política partidista. O sea, el religioso no puede ser republicano, no puede ser demócrata. Esa es la regla. Y tampoco debe ser como representante de los valores de los unos o de los otros. Sin embargo, la preocupación por el bien común y el desarrollo humano integral tiene implicaciones políticas. Y de esa manera llevan o hacen un papel público ante los demás. En ese contexto, el Papa
coloca una cita sobre la Virgen María y compara con ella a la iglesia. La iglesia no tiene que disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como un hogar entre los hogares. Eso es la iglesia abierta para testimoniar al mundo actual de la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con una predilección. Una casa de puertas abiertas, porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Y entonces ya entramos a lo que es la identidad cristiana. La iglesia reconoce la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que hay de santo y verdadero en ellas. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Entonces, iluminada por la música del Evangelio, dice, y de manera que no deje de sonar esa música constantemente en todos los ambientes. Y encarnada o llamada a encarnarse en todos los rincones y estar presente durante siglos en cada lugar de la tierra. Eso es lo que significa ser católica. Y entonces, de la misma manera que se pide en los países donde los cristianos son minoría, que haya cierta libertad, tenemos que favorecerla y darla con los cristianos donde ellos son minoría. Y hay ese derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, que es el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Esa libertad proclama que podamos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. Atestigua que las cosas que tenemos en común son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios. De esa misma manera, pedimos a los demás o pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la iglesia y unidad que está pedida por Cristo, de formar un solo cuerpo, un solo espíritu. Y como nos lo dice Pablo en la primera de Corintios. San Agustín decía que el oído ve a través del ojo, el ojo escucha a través del oído. Y entonces las cosas se intercambian mutuamente para formar y compenetrar esa unidad querida por Dios. Y sin embargo, en el mundo, primero a través de la historia por parte de los cristianos y actualmente por parte de otros grupos religiosos, la religión y la violencia se han unido y se han visto más que nada desde la óptica fundamentalista. Eso no es una manera propia o correcta de buscar la paz, porque el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea, y también si es ateo
es el mismo amor. Una frase con la que termina un párrafo de una película que se llama El Papa Francisco, un hombre de palabra. Dice, cuando llegue el último día y haya luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, como la quiere Dios, nos vamos a llevar cada sorpresa, porque pensamos muchas veces en la fe, más que nada, desde la serie de reglas que nos hemos impuesto nosotros mismos, cuando la revelación que tenemos en los evangelios nos muestra a un Dios totalmente diferente al que nos imaginamos. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a las fuentes para encontrar lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo. De manera que esos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de sus contextos, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. No hay camino, o no debe haber camino para la violencia, solamente en una deformación o en una caricatura de la fe. Y sin embargo, ocurre, pero los líderes religiosos están llamados a ser auténticos dialogantes que compartan. Entonces, la carta va terminando con un llamamiento. Ese es un llamamiento ya que ha hecho anteriormente el Papa con ocasión de una reunión con el gran imán Ahmad al-Tayeb. Declaramos que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Esas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. Dios, el Todopoderoso, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Y dice, por ello quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y de la paz. En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados, que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado. En nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de la guerra, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven el miedo, de los prisioneros de guerra, de los torturados en cualquier parte del mundo sin distinción alguna,
En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras. En el nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella. En nombre de la justicia y de la misericordia, fundamento de la prosperidad y quicios de la fe. En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra. En el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Sobre este proceso de reflexión que ha tenido en toda esta carta, además de tener presentes a Francisco de Asís, el Papa ha tenido a otros hermanos que no son católicos, como Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi y muchos más. Y dice, quiero terminar recordando al beato Carlos de Foucault, que precisamente en estos días están ya caminando hacia su canonización, ya San Carlos de Foucault. En su sueño de la entrega total a Dios, hacia la identificación con todos los últimos del desierto del África. Le escribía a un amigo: ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser en definitiva el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén. Y la carta concluye con dos oraciones. Una oración al Creador y una oración cristiana ecuménica, abierta no solamente para los cristianos católicos, sino también de todo otro grupo religioso. Al Creador, Señor y Padre de la humanidad, que creaste todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y la oración ecuménica: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río de los gestos de Jesús en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén.
Y la carta está firmada en la tumba de San Francisco el 3 de octubre del año 2020, víspera de la fiesta de San Francisco y octavo año del pontificado del Papa Francisco. Y señores, con esto hemos terminado los puntos importantes de este documento, de la carta Fratelli Tutti, una invitación a una fraternidad universal, envolviendo a todos los seres humanos de la tierra. Preguntas, comentarios, dudas, aclaraciones. Padre, yo tengo una pregunta. Sí he escuchado esa palabra, pero yo estoy un poco... fui a la escuela, pero nomás de pasada. ¿Qué es ecuménico? ¿Y qué diferencia tiene una oración ecuménica y una oración cristiana? Está bien. Que ecuménico viene de la oikos, de que significa casa. Y fíjate que también tiene relación con la palabra economía, que es la misma raíz de la economía como la administración de la casa. El ecumenismo es este movimiento que quiere la unión de todos los que son cristianos y tiende hacia buscar una unidad, como viviendo todos en una sola o en una misma casa, en una misma familia. El movimiento ecuménico, de hecho, el Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico porque se ve todo el mundo como si fuera una sola casa, como si fuera una sola familia. Y es un concilio dirigido a todo el mundo. La mayor expresión del ecumenismo es la oración de Jesús en el capítulo 17 de San Juan, donde le pide al Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno, o sea, Jesús y el Padre, y busca esa unidad. Entonces, ¿qué ocurre? Una unidad, oración cristiana ecuménica. Es una oración que no es exclusivamente católica. Es una oración que envuelve a todo lo que compartimos la fe cristiana. Hay un error cuando la gente dice, es que yo soy cristiano, como y tú eres católico. No, yo soy cristiano. También, si es que tú quieres ser cristiano. Muchos de ellos, tristemente, la verdad, no saben ni lo que son. Porque cuando indagas un poco y les preguntas un par de cosas, ok, tú eres cristiano, pero ¿cuál es tu familia religiosa o tu tradición? ¿Cuál es tu grupo? No, cristiano. Y de ahí no lo puedes sacar porque no saben más. Pero no hay un grupo que sea cristiano como caído del cielo. Fíjese que la reforma protestante empieza con Martín Lutero. La comunidad ortodoxa, que también es cristiana, es del año 1000, concretamente del año 1054, cuando ocurre la separación. Y luego, si Martín Lutero se separa en Alemania y Calvino en Suiza, va Enrique VIII en Inglaterra, todos estos grupos se van como subdividiendo, pero van teniendo una relación con el grupo padre o con el grupo madre hacia atrás. Entonces pueden ser cristianos de tradición, baptista, metodista, anglicana, presbiteriana. Son montones. Ese es el problema, son montones.
pero que de que sean cristianos a secas, no son. Y muchas veces eso lo mismo, lo ignora la persona que lo está viviendo y también lo ignoramos nosotros los demás. Y a veces ellos mismos no nos pueden decir. Me he topado con casos donde, contrario a lo que muchos piensan, para que una pareja se case por la Iglesia Católica, solo se necesita una cosa, no necesitan dos. La primera es que uno de los dos, uno solo de los dos, sea católico, el otro no importa. Y la otra, bueno, la primera cosa realmente es tener con quién casarse. La segunda es esa, que uno de los dos sea católico. Y ya después todo lo demás, pues no importa. Entonces, resulta que la otra persona puede que sea no creyente, no bautizada. El problema viene cuando la persona es bautizada y usted le pregunta, ok, ¿en qué iglesia te bautizaron? Porque el bautizo de los testigos de Jehová, el bautizo de los mormones, no sirve. No es un bautizo trinitario. Pero fíjate que hay un truco en la oración trinitaria y el Papa lo puso de una vez. Es para aquellos cristianos que comparten una fe trinitaria. La primera línea, Dios nuestro, Trinidad de amor. Y aquellos que no tienen una fe trinitaria no son considerados cristianos. Es una pena, pero es que no lo son. O sea, no es que lo sean considerados. No, es que definitivamente no son cristianos. Entonces, los testigos de Jehová no se pueden, en propiedad y por honestidad, no se deberían llamar cristianos. Ellos son testigos de Jehová, pero de Cristo no. No hay comunismo con ellos. No hay comunismo tampoco con los mormones. ¿Algo más? ¿Alguna otra persona que tenga una pregunta para el padre acerca del tema, o si tienen alguna otra pregunta relacionada a los temas que ha dado? Yo. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal, padre Ramón? Buenas noches. Sí, Opinión personal, ¿cree usted que haya una métrica en la cual podamos nosotros como católicos ir checando nuestro avance con todo esto que nos está compartiendo con esta encíclica? ¿Cree usted que haya una métrica en la cual podamos nosotros ir diciendo, vamos avanzando, vamos bien, vamos siguiendo los pasos que nos está dando, vamos tomando los puntos de referencia tal cual los marca la encíclica? ¿Podrá existir ese tipo de métricas para nosotros como católicos? yo creo que sí se podría ir haciendo. Y sobre todo hay mucho que aprovechar del Papa Francisco y poco se conoce en nuestros ambientes, como por ejemplo la carta Laudato Si, donde nos habla del medio ambiente, pero sobre todo como en la iglesia, la alegría del Evangelio, que nos plantea la necesidad de evangelizar y cómo anunciar el Evangelio en el medio ambiente donde vivimos. O sea, en pocas palabras, Adrián, no la hay, pero sí se podría hacer para ir evaluándonos y tal vez Exacto. tomando de los mismos elementos de la misma carta. Sí, lo digo porque, por ejemplo, habla en la encíclica acerca de liberalismo, habla acerca de racismo, sigue habiendo ese tipo de cuestiones y que muy poco se tocan pues en Sí, parroquias, muy poco se tocan en grupos como en el que estamos, y sigue habiendo ese tipo también de a lo mejor algún interés
o otro interés ajeno o desviado más bien, esa es la palabra correcta tal vez, algún interés desviado hacia algún tipo de bien que no sea el bien hacia el prójimo, ¿no? A lo mejor adquirir algún tipo de, no sé, no se me viene nada a la cabeza, supongamos, no sé, nuestra organización a lo mejor está empecinado en comprar alguna propiedad, algún inmueble para un uso, no sé, a lo mejor exclusivo de nuestra sociedad, de nuestra asociación, o sociedad como a lo mejor le marcamos, porque también en ocasiones estoy un poco en contra de la palabra hermanos separados, y creo que aquí es donde entra muy bien, o se podría poner en contexto esa palabra, ¿no? Hermanos separados, Sí, o somos o no somos. ya. Y sí. Sí, síguele, síguele. ¿Y qué tanto puede perjudicar esa desviación de ideologías? Y no nos basta, creo, con ver lo que está sucediendo Afganistán, Irak, perdón, Irán, Franja de Gaza, todas esas ciudades que están pues peleando y que el inicio de sus guerras son por creencias. Sí. Tristemente sí, todavía es lo que está pasando en el mundo. Y de hecho, pues tanto aquí como con los países de tradición árabe, con algunos se lleva a Estados Unidos, con otros no se lleva, y está en el medio el ámbito de la violencia a través de la fe y una violencia o una fe más bien de carácter fundamentalista. Es una tristeza. Ahora, de la misma manera que el Papa iba indicando la carta en otro lugar, lo que no me desilusione lo que no pueda hacer hacia lejos, sino más bien empezar con hacer lo que puede estar cerca de mí y lo que está más fácil a mi alcance. Eso sería un buen criterio. Incluso el volver más adelante sobre la misma carta puede dar más herramientas también para elaborar lo que dice la lista de criterios de que tanto nos acercamos o nos alejamos. Porque el Evangelio está claro, porque muchas veces que no nos conviene que el Evangelio sea tan claro con nosotros, porque es más fácil tranquilizar nuestra conciencia haciendo negociaciones con Dios que realmente vivir lo que el Evangelio nos pide. Tal vez porque es más difícil, ¿no? Es más cómodo, pues sí, condicionarlo o negociar con él Sí, a conciencia de nosotros que aceptar sí, realmente o tomar literalmente las escrituras. Y lo decía igual por eso, sí, porque una de las escrituras, una parte dice, guarda tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden corromperlo, ¿no? Ni donde el ladrón puede ah, robarlo. Y desafortunadamente a veces, pues se es muy notorio todo esto, no quiero entrar en detalles, pero es muy evidente. Y entonces es donde personalmente yo me quedo como divagando y me quedo en esa incógnita. O tomamos las escrituras tal cual, o les buscamos un método en el cual podamos suavizar las cosas y ahí tomarlas a nuestra conveniencia. ya. Sí, ahí esa es la problemática. Eh, es el problema. Entonces sería bueno tocar ese tipo de temas más abiertamente dentro de las diócesis, dentro de las parroquias, incluso a lo mejor recomendarla en algún tipo de homilías. Ya, porque hay que caminar hacia el Evangelio
no en una actitud fundamentalista, pero sí a los valores que presenta el Evangelio. Y también no parcializar, porque hay partes que tienen más valor que otras, o al menos se le da más valor que otra. Este era un padrecito de Brasil que comentaba, que dice Jesús, esto es mi cuerpo, y se construyeron hermosos tabernáculos, inmensas catedrales, procesiones del Santísimo, grandes custodias, y todo eso se organizó. La procesión del Corpus Christi, las 40 horas, la adoración perpetua o la adoración nocturna, todo eso se organizó. Y dice Jesús, yo estoy ahí presente donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, y sin embargo, nadie cree eso. Pareciera como que eso no es tan cierto como lo otro. Entonces, a la misma palabra de Jesús le damos dos valores distintos, como si hubieran dos Jesús, aquel que me conviene y aquel que me resulta incómodo. Al que me conviene, pues se me voy. Con el que me resulta incómodo, pues se lo dejo a un lado. Sí. Así es. Gracias, padre. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el padre? Pueden abrir su micrófono para que le hagan la pregunta. Y si no tienen preguntas, entonces quedó todo claro con la encíclica de Fratelli Tutti. Empezar a hacer esos hermanos. Al parecer ya no tenemos preguntas, padre. Bueno. Pues ahí ya después, José, nos ponemos de acuerdo para otro encuentro cuando ya ustedes sigan su marcha y por ahí nos encontramos. Ya pareciera que también la pandemia va cediendo y muy pronto muchas cosas van a ir volviendo a la normalidad. Si es que después de todo esto algo queda como normal, pues muchas cosas van a verse cambiadas y también va a costar un poco el poder volver de nuevo hacia adelante. Pues no hay nada más. Termino dándoles la bendición y retirándome. Muchas gracias, padre. Esperemos que con este no sea el último tema que nos da, sino al contrario, tal vez próximamente nos volvamos a invitar a que nos dé otros temas, otros tipos de cursos, y pues estamos abiertos también. Está bien. Ok. Muchísimas gracias, padre. Con todos ustedes. Perdón, Yolanda. Oh, muchísimas gracias, padre. Ok. Está bien. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Tengan buenas noches y hasta luego. Bien.